Buenas tardes, mi nombre es Fausto Méndez. Voy a hacer una pequeña explicación sobre la forma de las donaciones. Mi nombre es Fausto Méndez. Nuevamente, le repito, voy a hacer una pequeña grabación sobre la forma de donaciones. Es importante indicar que las donaciones entre vivos es un acto por el cual una persona, la cual le llamamos donante, enaneja una cosa de forma voluntaria a otra, que es la que le vamos a llamar el donatario, la cual acepta. Esto es la donación, es un acto o un título gratuito, pues el donante no recibe nada a cambio como contraprestación y precisa que el donatario la acepte. En nuestro Código Civil, en el libro número 3, título número 13, en el artículo 1402, nos manifiesta que justamente las donaciones entre vivos es un acto por el cual una persona transfiere gratuita e irrevocable una parte de sus bienes a otra que la acepta. Esta donación pueden ser consensual, es decir, que puede donar, como ejemplo de esto, bienes menores que no requieren las solemnidades especiales. También tenemos los que son los solemnes, cuando la ley lo solicita las solemnidades, como son datos generales, la intención, fundamentos de hecho y de derecho, como los cuales cuando versa sobre los bienes raíces, ¿sí? Están sujetos a un plazo, una condición. Y estas donaciones son con causa onerosa y cuando se hacen a título universal. Es importante indicar que las donaciones también tienen sus limitaciones, ya que estas deben dejar reservada una parte para lo necesario, como dice el artículo 1424, en el cual manifiesta que para la subsistencia congra del donante, es decir, el donante no puede quedarse sin ninguna, eh, sin dejarse para poder sobrevivir, ¿sí? Además, para la validez de las donaciones, es importante que exista la insinuación de la donación, debe estar escrita una escritura pública, inscripción e el inventario solemne de los bienes. También no constituimos una donación, como indico, no se constituye una donación el comandato de un objeto cualquiera, los servicios personales gratuitos, en fianza, prenda o hipoteca. También existen donaciones sin aumento patrimonial o ventaja dineraria. Y por el último, no hay donación en dejar de interrumpir la prescripción. Estos están definidos en los artículos 1411, 1412, 1413, 1414 y 1415. Su clasificación de las donaciones tenemos este, la primera, que es la donación gratuita de bienes inmuebles. Como decíamos anteriormente, debe ser otorgada por una escritura pública y escribirse en el registro de la propiedad, ¿sí? Para que tenga el efecto, debe insinuarse. Un ejemplo de esto puede decir que el padre decide donar una casa a su hijo sin esperar nada a cambio, simplemente para ayudarlo o cuando un regalo anticipado de una herencia. Debe formalizarse a través, obviamente, como les decíamos, de una escritura ante un notario, la cual debe ser inscrita ante el registro de la propiedad. Tenemos una donación gratuita por bienes muebles de menos de $800, que es, como les decía, es el consensual, que no necesita solemnidades, ¿sí? Es por valores menores. Tenemos eh, un ejemplo de eso puede ser que yo dono unas sillas para un centro de acogida para migrantes, por decirles algo, ¿sí? Tenemos la donación gratuita de bienes inmuebles que valen sobre los $800. Entonces, estos son, si requieren una insinuación judicial. Tenemos las donaciones de pensiones periódicas. Estas requieren una insinuación judicial o notarial, siempre que se debe decir al notario en un quinquenio que no exceda la suma requerida para la insinuación, que son de los $800. Esto está en el artículo 1418. Y un ejemplo de esto sería que un padre podría establecer una pensión periódica para ayudar a su hijo adulto con dificultades económicas. O el abuelo podría hacerlo para apoyar a sus nietos también. Tenemos la donación bajo plazo o condición, que igual deben haber la insinuación, debe haber la escritura pública en los mismos términos como lo explicamos anteriormente, ¿sí?
Un ejemplo de esto sería que Juan decide donar a María una casa con la condición de que el donatario construya un centro comunitario en un terreno cercano. Si no cumple con la construcción, la donación no se materializa y de igual manera con el plazo está sujeto a un evento futuro. Es decir, que el padre podría donar una finca a su hijo, pero con la condición de que la finca pase al nieto al cumplir esta mayoría de edad. Son las condicionantes que tiene este tipo de donación. Tenemos las donaciones que se imponen al donatario un gran mame. Esto, un ejemplo claro sería que eh, don Manuel dona una propiedad a su hijo Isaac, pero establece una condición en que la suma al pago de la deuda, la hipoteca que grava la propiedad. Tenemos donaciones universales de hecho, que son negocios, establecimientos o librerías. Este requiere un inventario y obviamente la insinuación y la escritura pública en la inscripción en su caso. Esto, un ejemplo claro es que Juan Bermúdez decide donar a un museo o una biblioteca todos sus libros que posee. ¿Sí? Tenemos la donación remuneratoria, que justamente habla sobre las remuneraciones, la que expresamente se hicieran en remuneración de servicios específicos, siempre que estos sean de los que suelen pagarse. ¿Sí? Un ejemplo claro es que, por ejemplo, yo, Fausto Méndez, abogado, después de ganar un juicio, recibo una suma de dinero o un bien en agradecimiento por los servicios que yo le presté a mi cliente. Además de la tarifa acordada, obviamente, esa suma adicional podría considerarse como una remuneración, donación remuneratoria. ¿Sí? Tenemos la remuneración por causa de matrimonio. Esta es cuando justamente las donaciones que un esposo hace a otro antes de celebrarse el matrimonio y en consideración a él. Y las donaciones de un tercero hace cualquiera de los esposos antes o después de celebrarse el matrimonio. Un ejemplo de eso también es que los padres pueden, a uno de los novios donar una cantidad de dinero o a la pareja para ayudarles a comprar una casa, amoblar su hogar o cubrir unos gastos de la luna de miel, puede ser el ejemplo. Y tenemos por último igual las donaciones, lo que son donaciones irrevocables, ¿sí? Que estos están justamente en el artículo 1163 y hace mención que estas serían las que se dan justamente en la tradición y en los títulos de contrato, ¿sí? Y tenemos la donación revocable que está dentro de ese mismo artículo también y hace la mención que el modo de adquirir el dominio estarían en las revocables, que sería la sucesión por causa de muerte y a título testamentario. Es importante indicar que hay excepciones también dentro de esto, y una de las de estas sería que mientras no se haya aceptado por el donatario, no se da la donación, y la otra sería que también pueden revocarse por el tema de la ingratitud. En conclusión, podemos decir que esta donación entre vivos no es un acto, sino es un contrato, por lo cual requiere que existan dos partes, que es el donante y el donatario, y el último debe aceptar la donación. Pues si no la acepta, esto solo sería una intención de donar por parte del donante y solo es una oferta. También podríamos decir que las donaciones entre vivos es hacer el uso de los bienes en razón de dominio o propiedad que una persona desea entregar a otra y ésta pueda disponer de aquellos bienes. El objeto de la obligación del donante u objeto directo del contrato consiste en una prestación positiva, la dación de una cosa, y el objeto material del contrato son los bienes que comprenden la donación. Finalmente, decimos que la donación es un modo de adquirir que produce efectos reales del mismo en el momento que se ha tenido lugar de su perfección por la aceptación del donatario.